un misterio, un hombre lleno de leyendas, muchos excesos, descontrol y sobre todo, según la prensa de la época, fue el verdadero controlador del poder del Imperio Ruso. Hoy, en la sección de historias de los personajes de Shigatsu no Valkyria, repasaremos la vida de Grigori Rasputin, el famoso monje loco, aquí en esta historia hipnótica. Newton Raptor, bienvenidos. Era el año 1869, más exactamente un 21 de enero, en la fría Siberia, un pueblo perdido en las inmensas llanuras, donde la temperatura es casi todo el año considerablemente baja. Ese día alguien nació, que de nombre colocaron Grigori Rasputin. Como era habitual entre los campesinos rusos, su nombre derivaba de un seudónimo y proviniera de la palabra Rasputini o disoluto. Los padres de Rasputin eran ortodoxos y Grigori fue bautizado nombrado en honor a San Gregorio de Niza, cuya fiesta se celebra el 10 de enero. Siguiendo con la historia, Rasputin fue el quinto hijo de 9, en el que solo él y su hermana sobrevivieron. En su niñez, Grigori Rasputin se dedicaba a las tareas de agricultura que, al igual que su hermana, no estudiaban. Bueno, al igual que casi todo el pueblo, que en esa época todos eran analfabetas. Pero algo sucedió. Rasputin tenía al parecer un tic físico, ya que siempre movía sus pies y mantenía sus manos ocupadas todo el tiempo, por lo que en el pueblo se decía que tenía dones misteriosos. La información que se tiene de la infancia de Rasputin son muy escasas. Una de ellas es que en su adolescencia empezó a beber y lo detuvieron junto con otros de sus amigos por el robo de unos caballos. Finalmente la asamblea rural lo perdonó, aunque los demás fueron desterrados a la superfría Siberia oriental. Desde aquel entonces Rasputin se dedicaba de vez en cuando a hacer desmadres en su pueblo y alrededores. Al cumplir casi los 19 años contrajo matrimonio con Praskovia Fyodorovna, con la que tuvo 3 hijos que sobrevivieron de 7. Rasputin no sentía mucha empatía, que digamos, por su familia o la vida que tenía. Se sentía vacío hasta que inició su etapa de conversión, en el que en 1897 Rasputin peregrinó a un lugar desde su aldea natal. Aquí, de la mano del padre Makari, encontró a Dios, según dijo él mismo, y al parecer por el deseo de su último hijo salió de su hogar abandonando su familia e iniciando una peregrinación. En sus viajes encontró algo que lo atrajo: una secta condenada por la iglesia ortodoxa rusa conocida como los flagelantes, quienes creían que para llegar a la fe verdadera hacía falta el dolor y esas cosas. Pero eso no fue lo que llamó la atención de Rasputin. No fue la fe ni las creencias, sino sus actividades, sus reuniones en las que realizaban actos sexuales desenfrenadas y fiestas alocadas. Rasputin se sentía en el cielo de la sabrosura con esa fe. Grigori se convirtió en un acérrimo integrante en el que jamás se perdía una reunión. Imagínate, con tanta sabrosura. Posteriormente llevó una vida de ermitaño hasta que conoció al hermano Macario, que le decían iluminado, que tuvo una fuerte influencia sobre Rasputin, pues llevó a Grigori a renunciar a beber y comer carne. Cuando regresó a su casa se había tornado un ferviente converso. Para el año 1903 su vida errante lo trajo a San Petersburgo con una fama de místico y curandero. Por esa fama es que llegó a la monarquía rusa de los zares. Pero, vamos a calmarnos, ya te explico el contexto de esto. En Rusia, desde la coronación de Miguel I en 1613, empezó la dinastía Romanov, que se denominaba los zar, que en el latín es Caesar, en honor o reputación de Julio César de Roma. Siguiendo con el contexto, en 1894 ascendió al trono como zar Nicolás II, un joven que carecía de formación política y él mismo se consideraba un ignorante acerca del gobierno del imperio, o sea, en otras palabras, un niño de papi y mami. Aún así, con una ostentosa ceremonia llena de joyas, este joven monarca recién posesionado desde su primer día ya estaba cometiendo errores que marcaría su futuro. Al frente tenía 2 opciones: seguir con un mandato autoritario como siempre lo ha tenido el imperio, o transformar el gobierno creando políticas para el pueblo. Pero por influencias de su tío, el almirante de la armada, decidió seguir con lo mismo, la política de la autocracia de la monarquía. Este zar se conoció por tener grandes problemas en toda su carrera. Como
monarca. Lo mejor que le pudo pasar fue cuando se casó con la hermosa nieta de la reina Victoria de Reino Unido, Alejandra Romanova. Como la relación entre Nicolás y Alejandra era un verdadero ideal de amor y devoción mutuos, fue la emperatriz quien aconsejó a Nicolás desde los primeros momentos que tomaría las riendas firmes del poder y fortaleciera su carácter bondadoso y caballeroso, del que se aprovecharían a menudo sus parientes. Otro error. De ella tendría 4 hijas, las grandes duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia, y al final el tan anhelado heredero, el príncipe zarevich Alexei. Por fin, un varón. Para la cultura de los zares, un verdadero monarca ruso debía ganar las batallas, mantener el orden y tener un hijo varón. Pero para el zar Nicolás II no cumplía con ninguna, porque su pueblo ya mostraba signos de sublevación por el abandono, el hambre y la represión. Perdió batallas y casi toda su flota contra el nuevo poder llamado Japón por pésimas decisiones militares. Y lo último, nada de un heredero varón, hasta que por fin nació Alexei, el futuro heredero por el que por fin cumple uno de los requisitos. Pero, no todo era felicidad. Una enfermedad dañó toda esa alegría, porque tenía algo por nombre hemofilia, en el que la sangre no se coagula, una terrible enfermedad. El zar y la zarina, imagínate, desesperados por esa condición de su hijo, en el cual si se hacía un pequeño rasguño o un corte, por más pequeño que fuera la herida, no sanaría y el sangrado sería imparable. Bueno, no entraremos en detalle de la situación desastrosa políticamente hablando, pero el zar y la zarina estaban desesperados porque su hijo estaba decayendo poco a poco, así que la mejor amiga de la zarina, Ana Pirubova, no sé cómo se pronuncia bien, empezó a averiguar alternativas que no fueran médicas u ortodoxas, hasta que escuchó el nombre de Grigori Rasputin, un monje sanador con poderes místicos. Esta mujer lo contactó y al verlo era un hombre alto, con barba, pelo largo, una mirada profunda, un carisma enceguecedor que te convencía rápidamente de lo que fuera. Rasputin llega con los zares, entra a la habitación del príncipe, que este yacía sobre una almohada brocada en oro, colgado en los hombros de la princesa por una amplia banda de oro. Estaba cubierto con el pesado manto del brocado de oro, forrado en armiño, usado por el heredero de la corona. Milagrosamente, al tratar al príncipe heredero, este empezaba a tranquilizarse al escuchar la voz de Rasputin y sus procedimientos no ortodoxos. Algunos historiadores dicen que él utilizaba la hipnosis para tranquilizarlo, y lo primero que hizo fue decir que le retirara todas las medicaciones que le hacían tomar, mejorando así sus sangrados en pocos días. Claro, con esto Rasputin se convirtió en el favorito de la mami zarina, en el que a continuación te cuento que la zarina le tenía tanto apego a Rasputin que ésta lo tenía como un hombre santo que escuchaba sus preocupaciones y ella descansaba en él. Estas circunstancias empezaron a generar rumores en el que todo empeoró cuando Rasputin empezaba a tener más y más poder sobre los zares, incluso tomando decisiones de estado. Esto no le gustó a muchas personas del gobierno ni de la iglesia ortodoxa. Este último, el máximo representante de la iglesia, tomó los documentos de Rasputin. Entre ellos estaba una carta de la zarina donde le comentaba lo importante que era su compañía y su ser. Esa carta obviamente hablaba de temas espirituales y psicológicos, pero para la prensa era simple. Rasputin le daba bien duro por donde ya sabemos a la zarina. Estos problemas hicieron que lo mandaran a su casa en Siberia, donde recibió un atentado de la mujer sin nariz, en el cual el 29 de junio de 1914 se acercó a Rasputin una mujer con el rostro cubierto con velo. Él se puso las manos en los bolsillos en busca de una moneda, creyendo que era una mendiga. Entonces ella le envió un cuchillo junto al ombligo. Rasputin, herido de gravedad, corrió hacia la iglesia mientras una multitud atraída por sus gritos detuvo a la mujer. Esta le dijo a la policía que detrás del ataque estaba su enemigo, el monje Iliodor. Después de eso, Rasputin regresó a San Petersburgo por órdenes del zar por la ayuda de su hijo. No existía nadie más que lo pudiera ayudar. En ese lapso de tiempo, Rasputin empezó con su fase de máxima era. El mayor placer de Dios es perdonar a los demás grandes pecadores. Así pues, el libertinaje se convirtió en su filosofía más grande. Fiestas, excesos, mujeres por doquier y sobre todo ya tenía mucho más poder con los zares. Los demás miembros de la monarquía le ofrecieron mucho dinero para que se fuera, pero este no aceptó. Luego llegó una era oscura. Inició la Primera Guerra Mundial. Empezó el 28 de julio de 1914 y el comienzo de la caída de Rasputin. El zar debía decidir si entrar a la guerra o no. Rasputin, al saber eso, inmediatamente va donde el zar y por fin le da un buen consejo: no entres a la guerra. Pero el zar no escuchó el único buen consejo que le dieron y entró a la guerra. Rasputin seguía, ya saben, con su fiesta, le encantaba, así que le enviaron una invitación a una exclusiva fiesta en la noche del
29 al 30 de diciembre de 1916, al mando de la monarquía Romanov. A él le advirtieron que no fuera por su seguridad, pero nada, fiesta es fiesta, voy de una. Dando ya lo alimentaron con vino y pasteles envenenados con cianuro, pero este hombre ni cosquillas le hizo, era divirtiendo. Luego el duque le disparó a quemarropa, pero nada, el men sobrevivió. Una pequeña lucha, pero al final un tiro en la espalda y otra en la frente. Fue mortal. Luego de eso fue lanzado al río Neva, donde se congeló. Algunas fuentes indican que el servicio secreto británico estuvo involucrado en este complot, ya que no le servía que Rasputin intentara disuadir a los zar para que Rusia no peleara en la Primera Guerra Mundial. Pero ojo al dato, antes de irse, él dejó muy claro que las consecuencias de ciertos actos y decisiones sería la ruina y muerte de la dinastía Romanov y del imperio en total. Y así fue, porque sucedió la Revolución de Febrero, donde inició todo el camino de la Unión Soviética. ¿Y qué le pasó al zar y la familia real? Pues te cuento que los bolcheviques los ejecutaron a todos sin piedad, los prendieron a plomo. Y fue doloroso porque llevaban puesto la joya de la realeza debajo de sus ropas, haciendo que las balas rebotaran, generando más dolor. Ese momento cruel y cobarde por parte de los bolcheviques, que ahora deben estar en el inframundo sufriendo. Y otro super dato curioso, algunos cuentos dicen que Rasputin al parecer tenía una tercera pierna, en el cual dicen que después de que lo encontraron congelado, unos malintencionados le daron su miembro de casi 40 centímetros, pero no voy a confirmar eso. Y bueno amigos, así termina la historia resumida de Rasputin, el tres piernas monje loco, que le encantaba el alcohol, fiestas y sobre todo, ya saben, el sabroso y bastante. Se decía que tenía poderes e era inmortal, pero bueno, la historia nos dice otra cosa. Igualmente en Shimex no Valkyria esperemos que sea del poder mágico o de resurrección. Ya sabes, si te gustó este video de el Rasputin Tulas Mágicas, suscríbete al canal dando un like bien poderoso, pásate por Facebook e Instagram y por Discord, los enlaces está en la descripción. Y ya sabes, si te gustó este video, no se te olvide dar like, suscribirte al canal para mucho más contenido. Además recuerda hacer un comentario. Nos vemos en el próximo video, mi amigo. Adiós.